Os decía que muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro tiempo a esta webinar sobre marketing digital para emprendedores. En este caso, la ponente va a ser Esther Méndez, que es experta en esta materia, tanto en marketing digital como en todo lo que conlleva los software, y lleva mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, antes de dar paso a Esther, me gustaría comentaros un poco lo que es las oficinas Acelera Pyme y mi agradecimiento, o nuestro agradecimiento como equipo, a CEPAR, que es la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja, y especialmente a su secretario general, Juan Ramón Liébana, por el apoyo y la colaboración que están teniendo con nosotros. Comentaros que, bueno, la misión principal de la oficina Acelera Pyme La Rioja, de CNC, es informar de primera mano tanto a pymes como autónomos sobre las materias de ayudas en materia de digitalización y emprendimiento que desde Red.es están concediendo gracias a los fondos que nos llegan desde Europa, denominados FEDER. Nuestro objetivo, pues aparte de informaros y manteneros al día en lo que es en subvenciones, es informaros también en materia digital y daros cobertura para aquellos que pretenden emprender una nueva etapa profesional creando su propia empresa. Con esto intentamos tener una mayor madurez digital en lo que es el tejido empresarial, tanto en pymes como en autónomos. Como os he dicho, mi agradecimiento a la oficina de La Rioja, CEPAR, que está integrada en CNC y está colaborando activamente en el desarrollo y el funcionamiento de Acelera Pyme CNC La Rioja. Ahora os voy a hacer unos breves comentarios de qué aporta o qué podéis encontrar en la oficina de Acelera Pyme, y nuestros servicios como este que estamos ofreciendo ahora mismo son webinars, en este caso sobre emprendimiento. Los iremos variando a lo largo de los 2 años que tenemos la cobertura con la oficina Acelera Pyme. Y bueno, hay diferentes materias, todas ellas dirigidas a la digitalización y al emprendimiento. Dentro de esta oficina después os pondremos tanto un QR como la dirección y las formas de cómo contactar con la oficina, donde detrás tenéis un equipo de profesionales y técnicos que están suficientemente adaptados a todo lo que es el tema de subvenciones, digitalización y demás, y que estarán encantados de poderos ofrecer su ayuda. Todas estas ayudas y todo este ofrecimiento, deciros que es de forma totalmente gratuita. Como os he dicho, provienen los fondos FEDER a través de Red.es, y todo el equipo estaremos encantados de ayudaros en lo que sea posible. Ya aprovecho para comentaros que dentro de la oficina Acelera Pyme La Rioja está la plataforma PIDE, que es una plataforma que hemos ido creando, que entendemos que es muy positiva y ayuda mucho, sobre todo a aquellas pequeñas y medianas empresas y emprendedores que quieran iniciarse o quieran buscar información de alguna forma rápida y concisa, basada básicamente en el sector nuestro construcción, pero no solamente en este sector. Es una plataforma abierta, que es una plataforma viva y que poco a poco vamos a ir desarrollando y mejorando para que os pueda servir de ayuda. Y ya sin más dilación, ahí tenéis las direcciones y cómo podéis contactar físicamente, por teléfono, online, como vosotros prefiráis. Y lo que os decía, sin más dilación, paso a Esther Méndez, que os va a impartir esta webinar. Muchas gracias, Mercedes Esther, y comentaros que al final habrá un turno de preguntas para aquellos que quieran alguna aclaración. Gracias, todo tuyo, Esther. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la oficina Acelera Pyme de la CNC de La Rioja por brindarme la oportunidad de impartir este webinar. Voy a hacerlo lo más ameno posible y espero que al menos os llevéis una pinceladita de lo que es el marketing digital y de lo útil que es para emprendedores y autónomos y pymes, ¿no? No sé cuántos de los que estáis conectados tenéis ya una empresa y cuántos estáis pensando en emprender. En cualquier caso, estéis en un grupo u otro. Ya os adelanto que hoy no vamos a hablar de algoritmos, ni de tecnicismos, ni de redes sociales para vender más.
Vamos a hablar de algo mucho más importante, que es cómo conseguir que una idea que tenemos desde el inicio, pues se acabe convirtiendo en un negocio que funcione. Yo soy Esther Méndez, me presento, llevo muchos años trabajando en marketing digital, ayudando a empresas de sectores muy diferentes a encontrar clientes, construir una marca y crecer. He tenido la suerte de trabajar pues, con grandes compañías como pueden ser CaixaBank o BMW España, pero también soy compositora, tengo un proyecto de música, además de tener mi propia banda, hago música para pelis, para cortos, y esto me ha permitido vivir el marketing de los dos lados, ¿no? Por un lado, como profesional que ayuda a otras empresas y a otros proyectos a crecer, y también como emprendedora que ha tenido que construir una marca desde cero. Así que espero que mi experiencia os sirva. Mirad esta línea que os presento en esta diapositiva en pantalla. Muchas veces pensamos que emprender consiste en abrir una cuenta de Instagram, hacer un logotipo y empezar a vender, ¿no? Y ojalá fuera así de sencillo, pero la realidad es que una marca se construye paso a paso. Y si os fijáis en el orden de este cronograma, es muy importante porque primero va a aparecer una idea, ¿vale? Después le vamos a dotar de una identidad, vamos a construir la marca, que es la parte del branding, que luego entraremos en detalle. Vamos a aprender a comunicarla, a decidir qué queremos transmitir de esa marca. Vamos a crear presencia digital, vamos a apostar por diversos canales y solo entonces van a ser cuando lleguen los clientes, ¿vale? Porque los clientes siempre van a ser el resultado, no el punto de partida. Si empezamos abriéndonos una cuenta de Instagram, invertimos en publicidad y vemos que no entran los clientes y decimos que el marketing no funciona, estamos llegando a una conclusión errónea, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es intentar vender la casa antes de construir los cimientos. Entonces, antes de pensar en logotipos, antes de abrir redes sociales, antes incluso de elegir un nombre, tenemos que hacernos una pregunta mucho más importante y es si realmente tenemos una buena idea. Este dato que os proyecto en pantalla siempre impresiona. Dice que cada año se crean más de 300.000 empresas en España. Suena espectacular, pero hay otra cifra mucho menos conocida en la segunda parte que dice que solo 4 de cada 10 siguen abiertas 5 años después. Eso significa que la mayoría, 6, acaban desapareciendo. Muchas veces pensamos que han desaparecido porque tenían un mal producto, pero es que la mayoría de las veces no es así, ni siquiera así. Muchas veces se tenía una buena idea y lo que falló fue todo lo demás. No encontraron clientes, no consiguieron diferenciarse, no supieron comunicar o simplemente nadie llegó a conocerlas. Y precisamente para evitar eso, para al menos tener, ¿no?, la oportunidad, existe el marketing, para conseguir que una buena idea al menos tenga oportunidades reales. Y esto nos lleva a la primera gran pregunta del día, que es la que ya os adelantaba. ¿Tienes una buena idea? Esta es probablemente la diapositiva más importante de toda la presentación porque mucha gente se enamora de su idea y yo siempre digo que esto es muy peligroso. Una idea, por supuesto, tiene que entusiasmarnos porque va a ser el motor, ¿no?, de nuestro negocio, pero si una idea no resuelve un problema real, por mucho que nos entusiasme, ya os adelanto que el negocio no va a funcionar, ¿no? Así que antes de invertir en dinero, antes de hacer una web, antes de diseñar el logotipo, yo me haría al menos estas 5 preguntas que veis en pantalla, ¿vale? ¿Qué problema resuelve vuestra idea? Pues si tardáis más de 10 segundos en responder, ya os adelanto que algo falla. ¿Alguien la elegiría frente a la competencia? Hoy en día que competimos con miles de empresas, ¿qué nos diferencia del resto? ¿Hay personas dispuestas a pagar por ello? Esta pregunta es fundamental, porque si los compañeros y la familia nos dicen que es muy buena idea, pero al final nadie está dispuesto a sacar la cartera, nos va a servir de poco. ¿Puedes explicarla en menos de 30 segundos? Pues ya os digo que si necesitáis 5 minutos para explicar la idea, probablemente todavía no la tengáis lo suficientemente clara, ¿vale? Tiene que ser algo muy sencillo, que se explique de manera pues muy práctica, en menos de 30 segundos. ¿Podría crecer dentro de 5 años? Bueno, esto también es muy importante porque muchas veces diseñamos un negocio pensando únicamente en el presente y dentro de unos años nos damos cuenta de que, bueno, pues el nombre ya no encaja, el producto ya no funciona o que, bueno, el mercado ha cambiado y nos hemos quedado pequeños, ¿vale? Así que es súper importante también tener proyección de crecimiento. Y el ejercicio, pues está claro, ¿no? Pensar en vuestro propio negocio y intentar responder mentalmente a estas 5 preguntas, ¿vale? Si alguna de ellas os genera dudas o no lo tenéis claro, yo os invitaría a que la apuntarais porque probablemente ahí esté el primer trabajo que debéis hacer al salir de este webinar. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Una idea puede ser
que os levantéis una mañana pensando en abrir una cafetería, está muy bien, pero difícilmente con una idea tan genérica vamos a poder responder a esas 5 preguntas. Sin embargo, si ya hablamos de una cafetería para usuarios con perro, daos cuenta de que empieza a resolver problemas, empieza a tener sentido frente a la competencia, va a haber usuarios que estén dispuestos a pagar por ello porque hay muchas personas, ¿no?, que tienen mascota, perros concretamente. Es muy sencilla de explicar, en 30 segundos, una cafetería para usuarios con perro. ¿Puede crecer dentro de 5 años? Pues la tendencia es que cada vez haya más mascotas por unidad familiar, así que tiene pinta de que puede crecer, ¿no? Fijaos cómo segmentando a un nicho más concreto y matizando un poquito la idea, vamos ya respondiendo a muchas de las preguntas a las que no podríamos responder si hablamos de abrir una cafetería al uso, ¿no? ¿Qué problema resuelve? Pues difícilmente va a resolver un problema distinto al de cualquier cafetería, ¿no?, que nos podamos encontrar en la esquina. Entonces, siempre darle una vuelta a la idea, intentar pulirla e intentad que responda a estas preguntas al menos. ¿Vale? Y una vez que tenemos la idea clara, responde las 5 preguntas, nos tenemos que hacer otra gran pregunta, que es ¿qué nombre le ponemos, ¿no? ¿Cómo llamamos a nuestra idea? Porque esa idea necesita una identidad y todo empieza por el nombre. El nombre es la primera impresión que tienen de nosotros, es la primera que alguien escucha, la primera que va a buscar en Google, la primera que recomienda a un amigo y la primera que recuerda o que olvida. ¿Cuántas veces os ha pasado que os han recomendado un restaurante y 5 minutos después no recordabais cómo se llamaba? Bueno, pues eso significa que el nombre no estaba haciendo bien su trabajo. Un nombre debería cumplir varios requisitos, yo creo que son los que os pongo aquí. Ya nos lo decían hace años, yo estudié en 2009 Publicidad y Relaciones Públicas y nuestros profesores insistían mucho en esto, ¿no? Nuestros profesores de creatividad, en el arte del naming, que es el arte de nombrar a las cosas. Entonces, al menos que sea fácil de pronunciar, si tenéis un nombre que cueste decir, pues difícilmente va a costar recomendarlo, que sea fácil de recordar, a ser posible, que pueda crecer y funcione en otros mercados, porque igual hoy estáis trabajando en La Rioja, dentro de 5 años estáis vendiendo en Portugal o en Latinoamérica. Hacer posible que tenga una historia detrás, porque las historias siempre se recuerdan mucho mejor que los nombres y los logotipos, ¿no? Mucho mejor que las palabras, así que si tenéis una historia que contar detrás del nombre, siempre va a ser más memorable. Y que transmita valor, ¿no? Que transmita el valor que hay detrás del producto o servicio que vais a vender. No tiene por qué explicar exactamente lo que hacéis, pero si le ponéis un guiño, siempre va a ayudar, ¿vale? Evidentemente no tiene que describir tal cual vuestro producto o servicio. Siempre pongo el mismo ejemplo, si no Google se llamaría buscador de Internet mundial y no queremos eso, ¿no? Queremos algo con mucho más gancho. Entonces, lo importante no va a ser el nombre como tal, lo importante va a ser el significado que construyamos alrededor. Y aquí os doy varios ejemplos. ¿Ejemplos de buen naming? Pues Google, fijaos que surgió de un error. Querían llamarse Gogol inicialmente, que es un término inventado por el hijo de un matemático. Gogol significa literalmente un 1 seguido de 100 ceros. Al final lo que querían representar era la cantidad enorme de datos, ¿no?, que compila Google, y al registrar el dominio, pues a alguien se le fue el dedo, escribió Google y a raíz de un error, pues un error acabó convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del planeta. Lego viene del danés Ledgot, que significa juega bien. A mí es un nombre que me encanta porque, bueno, el propio nombre ya refleja el propósito de la empresa, un nombre muy, muy bien puesto. IKEA es un nombre que la mayoría de la gente cree que es una palabra sueca y para nada, son las iniciales de, bueno, pues de la historia de su fundador, ¿no? Para empezar, su nombre, Ingvar Kamprad, la I, la K, más la granja donde nació, más el pueblo donde creció, ¿vale? Todo eso sumado hace IKEA. Y aunque mucha gente no conoce la historia que hay detrás, sí que es un nombre muy pronunciable que ha funcionado muy bien en todos los mercados, ¿no? Un nombre con gran capacidad de internacionalización. Amazon, ¿sabéis de dónde viene? Bueno, pues Jeff Bezos ya tenía muy claro que iba a ser una empresa gigantesca, tan inmensa como el río Amazonas, de ahí viene Amazon, y tiene detalles muy curiosos como esa A y esa Z, ¿no?, que ya nos están indicando que tienen un catálogo de productos amplísimo, de la A a la Z, una garantía también amplísima, te protegen de la A a la Z, ¿no?, y esa flecha que ya te lo está indicando, que une la A con la Z y que también simula una sonrisa, es un logo súper redondo y un nombre súper redondo que ha funcionado pues de maravilla, ¿no? Pero muchas veces los nombres no son tan buenos y aquí os traigo el ejemplo de Schweppes.
una marca casi impronunciable. Cuando llegó a España en los años 80 tuvieron que hacer una campaña para enseñarnos a los españoles a pronunciar Schweppes. Y os voy a poner un vídeo para que veáis que incluso aunque las cosas se hagan mal, se les puede dar la vuelta con una buena estrategia. Fíjense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Schweppes. Schweppes sabe que el sabor de la tónica, como el de las mejores cosas de este mundo, necesita un periodo de adaptación. Y que mucha gente que no bebe tónica es porque no ha probado lo suficiente la tónica Schweppes. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Schweppes. Le invito a una tónica. Fijaos qué curioso es este anuncio, que no solo está haciendo una propaganda de Schweppes, ¿no? Que ya os digo que era un malísimo nombre y que nos costó mucho aprendérnoslo a los españoles. De hecho, el nombre es el apellido del relojero alemán que inventó esta bebida carbonatada. Y a pesar de que nadie sabe pronunciarlo bien, todos sabemos qué marca es perfectamente, se ha mantenido a lo largo de los años, pero es que no solo eso, el anuncio nos está diciendo, oye, es que no te va a saber bien. Dale otra oportunidad porque de primeras la tónica no te va a gustar, ¿no? Imaginad que lanzáis un producto ya diciendo, oye, consumidores, que no os va a gustar el producto, dale otra oportunidad, sería impensable, ¿no? Pues esto nos está diciendo que una buena estrategia puede hacer grande un nombre difícil, un mal producto, pero que también una mala estrategia puede hundir un nombre perfecto, ¿no? Y un producto perfecto. Así que muy interesante este caso para que veáis que todo se puede salvar con una buena campaña, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vale, pues una vez que tenemos la idea, una vez que tenemos el nombre, pues yo creo que otra de las diapositivas más importantes de esta presentación. Y es algo que a mucha gente le conlleva un disgusto porque tienen una buena idea, se quedan con un nombre, creen que es perfecto, pero es muy distinto que te inventes un nombre que sea tuyo, ¿vale? Súper importante registrar el nombre de vuestro negocio, de vuestra idea. Esto pasa muchísimo. Alguien tiene una idea, diseña el logotipo, hace la web, imprime las tarjetas y al final se da cuenta de que había otra empresa que se llamaba igual. Una auténtica pesadilla, ¿vale? Por eso es súper importante que os fijéis en esos dos nombrecitos que os pongo ahí, la OEPM, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas. IONOS es un proveedor de dominios, puede ser IONOS, puede ser ARSIS, hay muchísimos. Aquí lo que os quiero decir al final es que entréis en la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobéis si ese nombre está libre, ¿vale? Dependiendo de los epígrafes en los que lo deis de alta, es decir, pues si es una marca, si vais a hacer merchandising para oficina, ropa, vais a hacer productos, no lo sé, cuanto más epígrafes deis de alta a la marca, más caro va a salir. También el coste va a depender de que lo deis de alta solo en el ámbito nacional o también en el ámbito internacional, ¿vale? En cualquier caso, súper importante, bueno, fundamental que registréis tanto el nombre como el logo a ser posible, ambas cosas. En los epígrafes que estiméis oportuno, muchas veces va a servir con el ámbito nacional, eso da un poco igual. Pero como no lo registréis, de verdad que os podéis llevar un buen disgusto. El procedimiento habitual es registrarlo, el nombre será en 12 meses si no hay oposiciones. Hay un plazo para alegar por parte de terceros durante 2 meses desde la publicación en el BOPI, que es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y incluso puede ser que si el nombre ya está registrado pero pertenece a una marca de otro sector, os permitan que conviva, ¿vale? Si en esos 2 meses no hay oposiciones, lo normal es que los 12 meses el nombre sea vuestro. Y ahora sí ya podemos empezar a construir marca con el nombre asegurado. Otra cosa que os decía, que yo os recomiendo también es que busquéis el dominio está libre. Hoy en día, que es tan importante la presencia digital, pues saber si tenéis libre el .es, el .com de ese mismo nombre. Fijaos, voy a hacer la búsqueda aquí para que la veáis. Tan sencillo como poner IONOS en el buscador. Metéis aquí, no lo sé, el nombre de vuestra empresa, que puede ser, no lo sé, Hermanos García, por ejemplo, ¿no? Y si buscamos Hermanos García, pues mirad, vamos a ver ya que .es no está libre, .com no está libre, entonces es interesante registrar Hermanos García si sabemos que ya lo tienen ocupado. Pues yo creo que no, podríamos buscar otra alternativa, pero es súper importante esto porque también va a marcar el correo corporativo, ¿vale? Al final nuestro correo será info @ nuestro dominio, entonces forma parte de la estrategia, ¿vale? Que tengáis el dominio y el nombre registrado, no es solo un trámite burocrático, yo creo que es súper importante que hagáis estas comprobaciones. Y también sería interesante que vierais si las redes sociales están libres, ¿vale? Vale,
Pues un ejemplo, siempre me gusta ilustrar cada cosa que os cuento con un ejemplo. ¿Os acordáis de la cerveza Coronita? Pues durante años se llamó Coronita en España y Corona en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Corona en España ya estaba registrada. Era el nombre de otra marca de bebidas espirituosas, entonces no pudo registrarse y tuvieron que adaptarlo a Coronita durante muchísimos años. Pues eso, es un ejemplo perfecto de que construir una marca, registrar una marca, no es solo un trámite burocrático, sino una decisión estratégica. Y una vez que tenemos el nombre protegido, ya podemos empezar a construir algo mucho más importante, ¿vale? Que es el branding. Bueno, aquí os cuento un poco el esquema de cómo es el registro, ¿vale? Del nombre, la presentación de la solicitud, la publicación en el BOPI, 2 meses de oposición y a los 12 meses, si no hay oposiciones, el nombre será vuestro. Pues hablemos de branding, mi tema favorito. Fijaos que la palabra viene de brand, que significa marca en inglés. Y para hablar de branding quiero que os olvidéis totalmente de otra palabra, que es logo, ¿vale? Porque cuando muchas empresas me dicen, muchos autónomos, oye Esther, quiero que construyamos el branding de mi empresa, muchas veces lo que quieren decirme es necesito un logotipo. Y no tiene absolutamente nada que ver. Un logotipo es una parte muy pequeña de la estrategia de marca y corresponde a la identidad visual, que es súper importante, pero el branding es mucho más que eso. El branding es lo que siente una persona cuando escucha el nombre de tu empresa. Es el proceso de construir y gestionar una marca, la percepción total que los consumidores tienen de vuestro negocio. Y os voy a hacer una prueba muy sencilla. Si digo Ferrari, vais a pensar en velocidad, en exclusividad, en lujo. Si os digo Apple, vais a pensar en innovación, en diseño. Si digo Volvo, vais a ir a la palabra seguridad. Volvo ha construido una identidad de marca y un branding durante muchísimos años para apuntar a que todos pensemos en seguridad cuando pronuncian su nombre. Porque el branding no consiste en explicar quién eres, consiste en que los demás recuerden lo que tú quieras que recuerden de ti, ¿vale? Y eso no se compra, lleva años de trabajo y no se diseña en una tarde. Eso se construye a lo largo de los años. El branding es, por tanto, el lugar que una marca ocupa en la cabeza de los consumidores. Y para construir branding, ya os digo que se tiene en cuenta absolutamente todo. Por supuesto, lo que contamos en nuestra web, en nuestro punto de venta, pero también nuestros valores. Algo tan sencillo como cómo respondemos a los correos de nuestros clientes, el tono de voz que le damos a nuestra marca. Por supuesto, la reputación también. Hoy en día es tan importante que nos cancelan enseguida, que un mal tweet puede hundir una marca, pues que sepáis que hacer las cosas bien para las marcas ya se da por sentado. Hay que ir un paso más allá en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, porque ya os digo que hacer las cosas bien se presupone. Entonces tenemos que ser muy coherentes con nuestra filosofía de marca y con nuestros valores. Y claro, os estoy hablando de grandes marcas, de Ferrari, de Apple, y me diréis, vale, Esther, pero ¿cómo hago yo branding con mi empresa, ¿no? Con mi emprendimiento que estoy justo empezando ahora? Bueno, pues imaginad que decidís abrir una asesoría, hay muchísimas en España, cientos, miles, y todas hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vais a conseguir que alguien os recuerde, ¿no? ¿Cómo vais a conseguir diferenciaros y construir branding si hacéis declaraciones de la renta, ¿no? Y probablemente la competencia las haga muy parecidas? Bueno, pues en vuestro caso será por la experiencia, por cómo tratáis al cliente, por vuestra manera de comunicar, por vuestra cercanía, por vuestra rapidez. Eso también es branding. Os pongo algunos ejemplos aquí de logo frente a branding para que veáis que la diferencia es muy clara. Si hablamos de Coca-Cola, si os pregunto qué es Coca-Cola, pues el logo es esto, unas letras blancas sobre rojo, pero Coca-Cola es mucho más que eso, es la felicidad embotellada. Si os pregunto por Apple, pues sí, el logo es una manzana, pero eh, Apple es mucho más que eso, ¿no? Es diseño, innovación, tecnología. Starbucks, pues no me vais a hablar de la sirena, ¿no? Que aparece en el logo, ni del nombre siquiera, que Starbucks, muy poca gente lo sabe, viene de la novela Moby Dick, porque el origen de la marca está en Seattle, que es una zona con mucha tradición marinera. McDonald's, pues sí, ahora es verde, porque han hecho un rebranding para parecer más saludables, pero no me vais a hablar de eso, me vais a hablar de cómo os hace sentir cuando vais a un McDonald's, del regalito, del Happy Meal. Disney igual, no me vais a hablar del logo. Si yo pronuncio la palabra Disney, os vais a ir a ilusión, infancia, ¿no? Pues todos esos conceptos que nos vienen a la cabeza y que ni siquiera aparecen en el logo son branding, ¿vale? Y hay dos conceptos que siempre me gusta diferenciar porque se mezclan habitualmente, que son posicionamiento y estrategia, ¿vale? Imaginad que queréis ir de La Rioja a Lisboa, el posicionamiento sería el destino, Lisboa, ¿vale? Y la estrategia la carretera que os va a llevar hasta ese posicionamiento.
El posicionamiento responde a una pregunta muy sencilla, que es ¿qué quiero que la gente recuerde de mí? Solo una cosa, no 10, porque la cabeza funciona así. Volvo, seguridad, ¿vale? Tenéis que tener muy claro qué vais a querer que recuerden de vuestra empresa. No qué hacéis, no qué hacéis realmente, sino qué recordarán, ¿vale? Y aquí entra la estrategia. La estrategia consiste en responder a otra pregunta, que es ¿qué voy a hacer cada día para que ese posicionamiento se haga realidad? Aquí sí hablamos de acciones concretas, de hacer una web, de trabajar el SEO, de las redes sociales, de colaboraciones, de eventos, de reseñas, todo eso es estrategia. Es decir, el posicionamiento vive en la cabeza de nuestros consumidores y la estrategia vive en nuestra agenda, en nuestra planificación, porque son las acciones que vamos a llevar a cabo para conseguir ese posicionamiento en la cabeza del cliente. Y para hacer una buena estrategia, por supuesto, también hay que tener en cuenta a los que están a nuestro alrededor, a la competencia. No solo los recién llegados, que este es un error muy común, ni a las campañas más disruptivas y más transgresoras que se están haciendo en la actualidad, sino también a la competencia que lleva con nosotros pues muchos años, ¿no? Porque algo están haciendo bien y pues por eso se estarán manteniendo en el mercado. Y hablando de competencia y de estrategia, pues me es inevitable poneros un anuncio de Pepsi y Coca-Cola, que son los dos grandes competidores, los dos archienemigos en esto de las campañas y el branding. Pongo el vídeo y lo comentamos. Bueno, me parece una pasada del anuncio y nos deja muy claro, ¿no? que sin decir una sola palabra, sin criticar a Coca-Cola, sin hablar del sabor, sin hablar de ventajas racionales como el precio, tampoco hablo ni siquiera de ingredientes y sin embargo todo el mundo entiende el mensaje, ¿no? Que Coca-Cola solo sirve como un escalón para conseguir Pepsi. Eso es posicionamiento, eso es branding. Y si yo os pregunto dentro de 3 meses si os acordáis del anuncio del niño, estoy convencida de que muchos y muchas me diréis que sí, porque las historias permanecen mucho más tiempo que las definiciones. Y eso es exactamente lo que buscan las marcas. No que recuerdes un logotipo, sino que recuerdes la experiencia, la sensación, ¿no? La historia que hay detrás. Muy bien, y ya sabemos que vamos a transmitir, cómo lo vamos a hacer, pero ¿a quién se lo transmitimos? Porque no todas las personas necesitan nuestro producto o servicio. Este es otro error muy habitual, ¿no? Pensar que tu cliente es todo el mundo, pues para nada. Yo creo que es muy importante que tengamos claro al menos estos 4 perfiles, ¿no? Que son los más sencillos. El comprador, pues evidentemente es la persona que va a pagar por nuestro producto, ¿vale? No tiene por qué ser el que lo utiliza. Os pongo un ejemplo, un padre le compra una consola a su hijo, quien juega es el hijo, pero el comprador es el padre. El consumidor es quien utiliza el producto, no tiene por qué haber pagado, en el ejemplo anterior el consumidor sería el hijo. Tenemos el buyer persona, el cliente aspiracional, un perfil que me parece súper importante, todos tenéis uno, ¿vale? Igual no es el que os compra actualmente, pero sí el que queréis que os compre dentro de 5 años, un cliente aspiracional, por unas características socioeconómicas determinadas, por lo que sea. Yo os quiero invitar a que hagáis un ejercicio en este webinar. Me parece fundamental que tengáis una descripción, un retrato robot muy exacto de cuál es vuestro cliente aspiracional. ¿Por qué? Porque si tenéis claro a quién os dirigís, vais a redactar mejor los textos de la web, vais a hacer mejores publicaciones en redes sociales, vais a vender mejor porque vais a tener una persona en la cabeza a la que os dirigís. Y tiene que ser un retrato de verdad lo más específico que podáis. Con unas ideas políticas, esa persona va a tener una edad, esa persona va a tener unos rasgos físicos, pues eso, unas circunstancias socioeconómicas, va a vivir en un sitio, o sea, cuanto más detallada sea la descripción de vuestro cliente aspiracional, mejor te vais a lanzar los mensajes, ¿vale? Y más identificado se va a sentir esa persona, porque siempre pongo también este ejemplo, si salimos a la calle y decimos, hola gente, pues nadie se va a girar, ¿no? Sin embargo, si salimos a la calle y decimos, perdona, la chica rubia, esa chica se va a girar, porque va a sentir que le estamos hablando a ella, ¿no? Que el mensaje va dirigido para ella. Pues cuanto más afinado esté el mensaje a nuestro cliente aspiracional, más identificado se va a sentir y vamos a lograr
que ese cliente aspiracional nos compre. Y el cliente cobra, que me parece también fundamental, que es un perfil que efectivamente pues, nos ha hecho la cobra, ¿no? Como su propio nombre indica, porque ha visitado nuestra web, nos ha llamado incluso, se ha interesado por nuestros productos, pero al final no compra. Y es un error muy habitual pensar que ese cliente, bueno, pues no era para mí, ¿no? Y yo creo que todo lo contrario, que hay que perseguir al cliente de cobra para analizarlo, porque es el que nos va a hacer mejorar, el que nos va a hacer preguntarnos qué ha fallado, si ha sido el precio, la confianza, la comunicación, por qué ha preferido irse con la competencia, en fin. Detrás de cada persona que se marcha, al final hay una información valiosísima que yo creo que merece la pena analizar, ¿vale? Bueno, pues eso, de verdad que si queréis hacéis una descripción súper detallada de vuestro cliente al terminar este webinar, yo ya me sentiré satisfecha porque creo que os va a ser súper útil. Y ahora ya que sabemos a quién queremos dirigirnos, ¿qué le vamos a vender realmente? Porque muchas veces creemos que vendemos un producto o un servicio cuando en realidad estamos vendiendo una cosa muy distinta. Fijaos que esta diapositiva resume gran parte del cambio que ha dado el marketing en los últimos años. Hace 30 años se vendía pues, por ventajas racionales, ¿no? Nuestros valores diferenciales eran el precio, que lavábamos más blanco, como contaba Ariel, ¿no? Ventajas racionales. Y hoy en día las ventajas racionales ya no sirven. Porque si tu única ventaja diferencial es el precio, al final la competencia solo tiene que bajar los suyos para superarte. Sin embargo, lo que estás vendiendo como Coca-Cola es felicidad embotellada, pues difícilmente van a superar eso, ¿no? Yo siempre digo que la relación que los clientes establecen con las marcas es parecida a la de las parejas, ¿no? Sientes que las hay mejores o más guapas, pero tú quieres a la tuya, ¿no? Y la has elegido. Entonces, llegar a ese punto, ¿no? de compromiso y de fidelización del cliente con las marcas sería el ideal para cualquier empresa. Os hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué alguien paga 4 euros por un café en Starbucks pudiendo pagar 1,20 en el bar de la esquina? ¿Por qué alguien compra una alianza de Tiffany si vale el 60% más cara que una alianza con un diamante muy similar en cualquier joyería? ¿Por qué alguien prefiere llevar a una reunión de trabajo un polo Lacoste en lugar de un polo de Primark si la calidad es muy parecida, el color es muy parecido, el gramaje del algodón es muy similar? Bueno, pues no es por el producto, evidentemente, es por todo lo demás, es por la experiencia, por cómo nos hace sentir. Al final, Starbucks vende mucho más que un café. El café es lo de menos. Lo que te vende es un espacio para trabajar cómodo, trabajar a gusto, una especie de biblioteca en la que estar cómodo durante unas horas, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que las ventajas racionales ya no son suficientes y que para construir marca, pues hay que ofrecer ese tipo de experiencias. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a bajarlo a tierra con un caso práctico, ¿vale? Yo os hablaba antes del café para usuarios con perro. Si os parece, vamos a darle continuidad a esa idea y a generar una marca desde cero, para que veáis que no es tan difícil, ¿vale? Ahora que estamos hablando de grandes marcas, pues para los que estáis emprendiendo, que veáis cuáles son los pasos no lógicos a la hora de apostar por el marketing y de hacer crecer una idea para que se convierta en un negocio que funcione. Pues empezamos eligiendo un nombre. Yo os he puesto aquí varios, ¿vale? Pues Dog and Branch, Huella Café, Dog and Coffee, Café Wow, Goof Coffee. ¿Cuál os gusta más? Recordad que elegir un nombre no consiste únicamente en escoger el más bonito, consiste en elegir el que mejor represente la personalidad de la marca. Yo personalmente me he quedado con Café Wow porque es un nombre simpático, me parece cercano, se entiende enseguida. Es fácil de recordar y además transmite exactamente el tipo de experiencia que vamos a ofrecer. No hace falta explicar nada más. Si hablamos de Café Wow, todo el mundo lo va a entender. Hemos elegido un nombre. Recordad que es lo primerísimo que tenemos que hacer, ver si está registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿vale? Nos metemos en Ionos, hacemos la búsqueda, vemos si cafewow.es, .com, .info, lo que queráis, están libres, ¿vale? Porque si nos gastamos 3.000 pavos en diseñar toda la identidad visual, descubrimos que después ya existe un Café Wow en nuestro mismo sector, pues todo ese trabajo que hemos hecho habrá servido de nada, ¿vale? Así que grabáoslo a fuego, por favor. Primero proteger, después comunicar. Y una vez que tenemos el nombre, ahora sí, lo tenemos registrado, vamos a construir la marca, ¿vale? Porque mucha gente piensa que el branding, bueno, pues es hacer un logo, ya está, ya tenemos marca, pero no sirve con eso, ¿vale? Por supuesto, el logo, identidad visual muy importante, pero tenemos que construir la marca pues tocando mucho más frentes, ¿no? Construyendo una personalidad para la marca, que en este caso va a ser cercana, acogedora, pet friendly,
construyendo una identidad, por supuesto, lo que decíamos, el logo, elegimos que los colores van a ser cálidos, incluso la identidad visual del espacio, con madera, estilo minimalista. Vamos a dotarle de un estilo de comunicación, de un tono a la marca, que va a ser natural, positivo, con un toque de humor. Nos vamos a dirigir directamente a los perros, no hablándoles directamente a ellos. La experiencia, ¿cómo va a ser? Bueno, pues les vamos a dar agua en cuanto llegan, les vamos a dar premios, vamos a organizar eventos, detalles para los perritos. Y al final, lo que queremos que recuerden de nosotros es que no es qué rico estaba el café, eso va a ser lo de menos. Lo que queremos que recuerden es la experiencia. Aquí mi perro era tan bienvenido como yo. Eso es lo que va a hacer que repitan y que nos vuelvan a elegir. Porque una marca no se recuerda por su logotipo, sino por la experiencia que viven los usuarios, ¿vale? El posicionamiento, recordad, del destino, ¿cómo va a ser? Pues queremos que sea la cabeza de nuestros clientes, la cafetería de referencia para quienes consideran a su perro parte de la familia. La estrategia, ¿cómo lo vamos a conseguir? Recordad, en la carretera, pues con una web clara y atractiva, vamos a organizar eventos con protectoras, bueno, pues vamos a incentivar las reseñas de los clientes, vamos a hacer un contenido atractivo en redes sociales, todo eso es lo que nos va a ayudar a conseguir el posicionamiento deseado. Y lo que os decía, tener muy claro al menos los 4 perfiles que mencionábamos antes. ¿Quién va a ser el comprador? Laura, 34 años, tiene un Golden Retriever, ¿vale? ¿Quién va a ser el consumidor? Pues también Toby, porque no paga el café, pero si está cómodo, Laura va a volver a la cafetería. ¿Cómo sería el cliente ideal? Pues vamos a hacer un retrato robot, como os decía. ¿Dónde vive? ¿Qué ideas políticas tiene? ¿Es hombre o mujer? ¿Quién queremos que nos esté comprando dentro de 5 años? ¿A quién le estamos lanzando esos mensajes? Y, por supuesto, el cliente cobra, el que ha visto nuestra cafetería, se ha asomado por fuera, ha visto la web, pero al final no ha acabado entrando. Bueno, pues porque se ha ido a la competencia, no le transmitíamos confianza, no ha entendido nuestra propuesta de valor, ahí toca hacernos todas estas preguntas. Y fijaos cuál es la conclusión. ¿Qué vendemos realmente? Pues el producto por el que nos van a pagar de manera oficial va a ser un café y un trozo de tarta, pero lo que estamos vendiendo realmente es la experiencia. Un lugar donde disfrutar de un rato con tu perro sin preocuparte por dejarlo fuera. ¿Cómo convertimos un café, un producto tan sencillo, en una experiencia? Pues el camarero ofrece agua al perro antes incluso de tomar nota. Cada perro recibe una galletita de bienvenida, hay mantas, cuencos personalizados, celebramos cumpleaños caninos, encuentros entre dueños, al marcharte tu perro se lleva un premio. Todo eso va a hacer que nos vuelvan a elegir, no el café, ¿vale? Y bueno, pues ahora que tenemos muy claro cuáles van a ser nuestras acciones, cuál va a ser nuestro posicionamiento, a quién nos vamos a dirigir, cuál es nuestro cliente aspiracional, vamos a ver en los canales en los que vamos a contar cómo es nuestra marca, ¿no? Yo siempre digo que la web es como la tarjeta de visita de antaño, la que entregábamos, ¿no? Cuando íbamos a las conferencias y nos reuníamos con los clientes. Hoy lo que va a hacer la gente es googlearte. Va a buscar tu web, va a ver la imagen que le das, va a buscar las reseñas en Google y en menos de un minuto ya va a decidir si va a vuestro negocio o no, que es lo que nosotros al final hacemos con cualquier cafetería, con cualquier restaurante, con cualquier establecimiento. A veces es un poco injusto, es cierto, porque las reseñas ni siquiera están comprobadas muchas veces, pero nosotros mismos los usuarios nos hemos convertido en prescriptores de otros usuarios. Entonces es súper importante que toda esa parte la tengáis cuidada. Pues eso, una buena web que muestre quiénes sois, que en 5 segundos ya se entienda perfectamente de qué va vuestro negocio, porque todo el mundo va con prisa. Tenéis que tener esa premisa clara. Y si entran en vuestra web y está hecho un lío, uy, esta gente que dice, es que se van a ir. Entonces, en 5 segundos tienen que entender de qué va vuestra web, qué vendéis, qué ofrecéis, ¿no? Por supuesto, pues que responda a las preguntas quién eres, qué haces, por qué elegirte, cómo contactar contigo, que tenga un formulario de contacto muy claro. Y algunas recomendaciones para mí también importantes a la hora de diseñar una web, pues que se vea bien desde el móvil, que sea una web responsive, ¿no? Antes las webs se diseñaban directamente para el ordenador, pero es que ahora el 70% de las páginas las consumimos ya desde el móvil. Entonces ahora la tendencia es diseñarlas para el móvil y después adaptarlas a los demás formatos. Ejemplos de web que bajo mi criterio funcionan muy bien, pues fijaos, la web de Airbnb. Entras, pum, y a golpe de vista ya estás viendo de qué va. Son inmuebles que se alquilan, te ponen aquí los más bonitos y entienden muy bien a qué se dedican, ¿no? Mediamar, pues también, en la cabecera ya, pum, a golpe de vista, cuáles son las ofertas de la semana, cuáles son sus productos más vendidos y con solo un clic ya estás comprando, ¿no?
Ejemplos de web mal organizadas, la del Corte Inglés la han mejorado en los últimos años, pero es verdad que antes era muy engorroso encontrar cualquier producto. Fijaos aquí en la cabecera un montón de productos distintos, no sabes dónde clicar. Hay que hacer muchos más clics para llegar a la compra, ¿vale? Fnac igual, un montón de categorías, el buscador está confuso. Todo lo que suponga un trabajo para el usuario va a hacer que tengamos menos posibilidades de captar a ese cliente. Y por supuesto, haz que te encuentren, porque si tienes una web chulísima, pero está a la deriva y nadie te encuentra, googlearte, pues de poco te va a servir. Recomendaciones básicas para que os encuentren. Tener un buen SEO, ¿vale? El posicionamiento SEO se refiere a la estructura orgánica, ¿vale? De la web. Es decir, es el posicionamiento orgánico, el que podemos controlar. Con la estructura de la web. Si tenemos una cafetería, pues que la palabra cafetería esté repetida X número de veces. Que tenga etiquetas H1 en los títulos, H2 en los subtítulos, que las imágenes tengan atributos. Si contactáis con diseñadores profesionales, que esa es siempre mi recomendación, la IA puede haceros una web muy apañada, pero nunca va a tener el nivel de profundidad de estructura que os va a dar un profesional, ¿no? Tengo que romper una lanza a favor de los profesionales del marketing, si no yo también me quedo sin trabajo. No, pero es cierto que siempre es interesante que os asesoren, ¿no? En este punto, sobre todo al principio. Pues las etiquetas lo que hacen es decirle a Google de qué va nuestra página y va a hacer que si alguien pone cafetería, pues nos encuentre mucho más rápido, que aparezcamos de los primeros puestos. Súper importante esto. Súper importante también que la web sea dinámica, que tengáis un apartado de blog, de noticias, algo tan sencillo como subir contenidos de manera recurrente, semanal, quincenalmente, va a hacer que Google entienda que esa web tiene nueva información que mostrar y automáticamente nos va a posicionar más arriba. Tener un perfil de empresa de Google, el famoso Google My Business, donde todo el mundo deja las reseñas, pues que lo tengáis cuidado, que lo tengáis actualizado. Hoy en día es una red social más, que lo tengáis actualizado con fotos, que tengáis actualizado el horario, ¿vale? Que respondáis a las reseñas, incluso las negativas. Cuidadlo mucho porque Google os va a premiar posicionándoos también más arriba. Invertir en posicionamiento pues también de pago en Google Ads. Si el SEO decíamos que el posicionamiento gratuito, por así decirlo, que podemos conseguir diseñando una web de manera correcta, el posicionamiento SEM, con M al final, es el de pago, ¿vale? Cuando hacemos una búsqueda y una web nos dice al lado patrocinado, es que alguien está pagando para que esa web se muestre más arriba. Pues invertir de vez en cuando. Si vendemos jamones, pues hacer una campaña en Navidad, pues nunca va a estar de mal, ¿no? Y por supuesto las redes sociales, ¿vale? Que transmitan lo mismo que el resto de cosas, porque si hacemos una publicación azul en redes sociales y toda nuestra web, el look and feel de nuestra web y nuestro diseño son rojos, no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, que hay una coherencia entre todos los canales. Y aquí viene pues, la otra gran pregunta del millón, ¿no? Que me preguntan mucho mis clientes, oye, Esther, ¿en qué red social tengo que estar? ¿Tengo que estar en TikTok? ¿No? ¿Tengo que hacer vídeos? ¿Tengo que bailar? Porque es donde está todo el mundo, es lo que hace todo el mundo. Pues yo creo que la pregunta está mal enfocada. Yo creo que la pregunta es, ¿dónde están mis clientes? ¿Vale? Eso nos va a dar pistas de en qué redes sociales tenemos que estar, porque va a depender mucho. Es decir, yo siempre le digo a mis clientes, y esto cuesta entenderlo, porque yo sé que vivimos obsesionados con los me gusta y los likes, pero hay que ver si realmente nos compensa tener 1 millón de visualizaciones de clientes que nunca van a ser nuestros clientes potenciales, de personas que realmente no nos van a comprar, o si nos renta más pues tener 1000 seguidores de gente realmente interesada en nuestro negocio, ¿no? A mí me parece mucho más interesante lo segundo. Y sobre todo aprovechar que las redes sociales son, como yo digo, la tienda de barrio. Para empresas pequeñas, medianas y pequeñas empresas como las vuestras, os van a permitir las redes sociales tener un seguimiento directo, mandar un mensaje directo a vuestros clientes, oye, ¿qué te ha parecido el producto? ¿Te ha gustado? ¿Cómo ha sido el envío? ¿No? Pues muy importante que hagáis este seguimiento porque yo creo que en el punto en el que una empresa está creciendo y emprendiendo, es mucho más interesante mostrar una imagen cercana y auténtica que vender humo, intentar parecer muy grandes, ¿no? Las redes sociales nos van a permitir asomarnos también a la vida de nuestros clientes, algo que era impensable hace muchos años, ¿no? En marketing y publicidad. Hacer estudios de mercado era carísimo y hoy en día, pues abriendo una historia, vamos a ver cómo consumen nuestro producto, cómo lo comparten con su familia. Es una ventana a su día a día que es muy interesante también analizar, ¿no? A nivel de hacer campañas. Y por supuesto eso, que siempre transmita pues lo mismo que el resto de canales, ¿no? Ya sea el punto de venta, la web o lo que sea. Os traigo un ejemplo para ilustraros pues cómo se hacen bien las cosas, ¿no? A nivel de
De comunicación, fijaos que Vicio es una marca española que nació en 2020 en Barcelona y lejos de, bueno, venden hamburguesas, sí, pero no solo te hablan de hamburguesas, ¿no? Lo que hacen es transmitirte pues toda un lenguaje, fijaos el eslogan este, damos lo tuyo, pues usan un tono muy gamberro, muy cercano, muy reconocible, un lenguaje que parece el de un amigo más que el de una empresa, con mucho humor, referencias a la cultura de Internet, campañas muy compatibles en redes sociales que tienden a viralizarse, ¿no? Y sobre todo una identidad visual coherente en todos los canales, que es lo que os decía. Si os fijáis un poquito en las cosas que hace Vicio y tapáis la marca, yo tapo la marca, probablemente muchos sabéis que seguís sabiendo que es Vicio, ¿no? Pues eso significa que la marca ha construido una personalidad propia y yo creo que ese debería ser el objetivo de cualquier empresa. Vale. Me gusta mucho repetir, de verdad, cuando hablo con emprendedores, pues eso, que intentéis parecer una empresa auténtica más que una gran empresa, porque hoy en día las personas valoran mucho más la cercanía que la perfección. Y para animaros, y como quiero que esta charla sea alentadora y de verdad os invite a poner en práctica el branding, la estrategia de marca, os traigo esta teoría de la paradoja del equipo de ciclismo británico, extraída del libro Hábitos Atómicos de James Clear, un libro también recomendable. A mí no me gustan mucho los libros de autoayuda, pero este creo que pone ejemplos muy prácticos que bueno, pues también te alientan y te inspiran, ¿no? A ser un poquito mejor cada día. Y que lo que nos dice bueno, el principio de esta filosofía, que es matemática, que no me la invento yo, o sea, es ciencia, con lo cual es irrefutable, es que si somos un 1% mejores cada día, al final del año conseguiremos ser un 37% mejores. Sin embargo, si durante todo un año somos un 1% peor cada día, al final del año seremos un 0,03% peores. Es algo casi inapreciable. Pero fijaos lo importante de esto. Y para ilustrarnos esta filosofía, el libro lo que nos ponía era el ejemplo del equipo de ciclismo británico. Los británicos creían que eran malísimos en ciclismo porque llevaban décadas de vacío sin ganar una medalla, sin ganar una competición. Y de repente entra un nuevo entrenador, Dave Braceford, y este hombre lo que hace es aplicar pequeños cambios, ¿no? Pues ese 1%. Les rediseña el sillín, les pone alcohol en las llantas para mejor agarre, les pone chalecos con menor resistencia al viento, les cambia los colchones a los atletas para que duerman mejor. Y fijaos que ese 1%, esas cositas que parecen tan nimias, tan ridículas, aplicadas al tiempo, supusieron un cambio tan brutal que los británicos ganaron las Olimpiadas de Beijing en 2008 en ciclismo y Londres 2012. Con esto quiero decir que de verdad yo creo que, bueno, no creo, no, estoy convencida, ya veis que es una teoría. Si cada una de las empresas, de los autónomos, de los emprendedores que estáis conectados, ponéis en marcha algunos de estos consejos, mejoráis un poquito la web, cuidáis el Google My Business, hacéis alguna campañita en Google, mejoráis el posicionamiento, todas esas pequeñas cositas, mejoráis las redes sociales, aplicadas al tiempo, estoy segura de que se van a traducir en cambios muy importantes y en resultados que van a llegar, ¿vale? Una diapo también para que veáis que hoy en día, aunque es más difícil que nunca llegar a nuestra audiencia, porque hay más canales que nunca, el público está saturado, el público está en multicanal, es muy difícil llegar, no puede engañar hoy en día el público objetivo, pero también tenemos más herramientas que nunca, ¿no? Y la mayoría de ellas gratuitas. Si queréis diseñar un logotipo tenéis Canva, si queréis crear imágenes tenéis pues muchas guías como Gemini, si queréis diseñar una web tenéis editores muy intuitivos como WordPress o Wix, para hacer publicidad tenéis Google Ads, Meta, se hacen campañas muy efectivas hoy por muy poco dinero en redes sociales, en Google, ¿vale? En gestionar redes sociales, pues a través de Metricool. Yo uso Metricool a día a día con mis clientes. Es una plataforma, una aplicación gratuita que me da estadísticas, ¿vale? De los seguidores que tengo, por sexo, por intereses, me los segmenta de la manera que yo quiero, me dice incluso cuáles son las mejores horas para publicar. Todas esas herramientas están a vuestra disposición y son gratuitas en su versión básica. Luego hay una versión premium que si queréis podéis pagar, pero para comenzar están de sobra. Fijaos que para enviar newsletters tenéis MailRelay, MailChimp, que tienen hasta 80.000 envíos mensuales gratuitos. Para escribir textos tenéis ChatGPT, que nos ayuda mucho, os va a hacer ahorrar tiempo. Para analizar resultados, Google Analytics. Es decir, tenemos un abanico de herramientas muy interesantes a nuestro alcance. Os invito a que las probéis, a que investiguéis, que de verdad que se pueden hacer muchas cosas y no os conforméis con hacerlo de siempre, ¿no? Intentad ir un pasito más allá. Porque las grandes marcas no nacen
Las grandes marcas se construyen. Fijaos que Coca-Cola nació como un tónico medicinal en una farmacia de Atlanta, que McDonald's empezó siendo un pequeño restaurante de carretera, que Nike comenzó vendiendo zapatillas en el maletero de un coche. Apple nació en un garaje. Amazon solo vendía libros al principio. Nintendo fabricaba cartas japonesas antes de dedicarse a los videojuegos. Es decir, ninguna gran marca empezó siendo grande. Todas empezaron exactamente en el mismo punto que estáis vosotros, con una idea y con una hoja en blanco. Así que os animo muchísimo a que pongáis en práctica estos consejos, a que os apoyéis también en la oficina Acelera Pyme, en este caso de la CNC, que os van a dar muy buenos consejos para digitalizaros. Y espero que de verdad esta charla os haya sido útil y que como el equipo de ciclismo británico os animéis a aplicar ese 1%. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Yo creo que ha sido muy interesante y, como tú, espero que haya llegado a las personas que han estado conectadas y puedan sacarle fruto a toda la información. Como os he dicho al principio, vamos a abrir un turno de preguntas para aquellas dudas que os haya podido suscitar la webinar que nos ha presentado Esther. Vale, pues mirad, las preguntas van llegando. Paula nos dice que muy agradecida por la información. Muchas gracias, Paula, por conectarte. Alicia nos dice en el chat, tengo un logo desde hace mucho, pero me da miedo cambiarlo. ¿Qué me recomiendas? Pues que te lances a la piscina. Yo siempre creo que hacer un rebranding de vez en cuando es maravilloso. Os ponía el ejemplo de McDonald's, que ha cambiado a verde para dar una imagen más saludable y alejarse de la fast food, ¿no? Que creían que representaba el rojo. Solo en Europa, en América siguen siendo rojos. No hace falta cambiar radicalmente de logo. Yo creo que con subirse un poquito, ¿no?, a la corriente, cambiar la tipografía, los colores por algo más moderno y que seguro que va a representar mejor tu marca hoy, como es hoy en día, ¿no? Porque igual creaste un logo hace 10 años y ya poco o nada tiene que ver con la filosofía y los valores que quieres transmitir. Yo te animaría a que hicieras un rebranding. Las grandes lo hacen, las pequeñas yo creo que tenéis que hacerlo también con mayor motivo. Y sin miedo, eso sí, siempre siendo coherentes con todos los canales. Si modificas el logo, modifícalo en las tarjetas de visita, modifícalo en la web, modifícalo en las redes sociales. No me lo cambies solo en la web y me mantengas la tarjeta de visita antigua, porque eso al final lo que va a crear es una confusión entre los clientes. Súper importante que lo tengas alineado. Si no lo vas a alinear en todos los canales, ahí sí que te digo que te quedes con el antiguo. Pero si lo vas a alinear, yo siempre te diría que adelante con ese rebranding, que seguro que te va a ir muy bien. Patricia nos pregunta cuáles son las acciones más recomendables para empezar en esto del marketing. Muchas gracias, Patricia. Pues los básicos serían un poco los que hemos comentado, ¿no? Tener una buena web, porque una buena web siempre va a ser tu casa. Las redes sociales no son tuyas. Las redes sociales dependen de un algoritmo que hoy enseñan tu contenido y mañana no. La web siempre va a ser tu casa, va a mostrar lo que tú quieras. Ese contenido no va a desaparecer. Entonces, para empezar, tener una web. No hace falta que sea gigante ni que sea muy compleja, que muestre quién eres, que te represente, aunque sea muy sencillita. Tener el Google My Business hoy en día bien estructurado, bien respondido, y decirle a los colegas, a los familiares que os pongan reseñas de 5 estrellas para tirar el negocio para arriba. Y fíjate, cuidar lo que decíamos, si tienes redes sociales que estén alineadas con el resto de cosas, dar una imagen unificada, ¿vale? Y yo creo que con eso sería más que suficiente para empezar. ¿Cuáles son las acciones más recomendables? Ya las hemos comentado. ¿Y son recomendables las campañas de publicidad en redes sociales? Pues súper recomendables, tal y como os decía. Las redes sociales nos permiten hoy en día segmentar de una manera impensable antes. Cuando se hace una campaña en publicidad en tele o en radio, ¿no? Pues es mucho más difícil encontrar cuáles son los clientes afines porque es un público mayoritario. Sin embargo, en redes sociales Meta nos permite segmentar por edad, por intereses, por ubicación, es que por lo que queráis, ¿no? Entonces, sí que os recomendaría que hicierais ese tipo de campañas con muy poquito dinero, con 50 euros, 100 euros mensuales. Estoy segura de que vais a hacer campañas muy resultonas y que los clientes van a llegar. Sí que siempre, bueno, al menos las primeras os recomendaría que la hicierais asesorados pues profesionales, ¿no? Porque os van a ayudar a segmentar y os van a ayudar a lanzar, a tirar la campaña mucho mejor, ¿no? Pero son súper efectivas, yo las recomiendo mucho. ¿Qué repercusión, nos pregunta Silvia, consideras que tienen los influencers en marcas pequeñas? Muy interesante, Silvia. Pues como os decía, los prescriptores han cambiado, ¿no?
sí que los anuncios de antes, si os fijáis, siempre la voz del famoso, ¿no? Siempre ha sido interesante. Recuerdo una campaña de UNICEF, me parece, con Serrat, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, en los años 90, 80, siempre siempre la persona a la que admira, si nos dice que ese producto le gusta o que está bien, pues siempre va a haber seguidores, ¿no? Que le van a dar más credibilidad. Hoy en día más que nunca. Por suerte o por desgracia, la figura de los influencers es súper importante a la hora de organizar campañas. Nosotros siempre la tenemos en cuenta, pero sí que te diría que si vas a trabajar con influencers, siendo además una marca pequeña, no, yo no apostaría grandes sumas de dinero, ¿no? Por contratar que X persona hable bien de nuestro producto. Buscaría a alguien que esté alineado y crea realmente en la marca, porque sí que hay como mucho descrédito, ¿no? Yo creo hoy en día. Si te aparece el Dulceida hablándote de un producto, pues sabes que es que le están pagando, es que realmente no tiene por qué gustarle, ¿no? Pero si tú eres una marca pequeña y logras contactar con un influencer, ¿no? Que no sea muy grande y que realmente le guste tu producto, yo apostaría por ir a esa vía, ¿no? Un poco más auténtica. Y de manera muy sencilla, o sea, todos hemos trabajado con marcas pequeñas y yo lo he hecho, picando piedras, llamando a todas las puertas, escribiéndoles mensajes directos a los influencers que nos interesen y es muy interesante realmente, porque una historia de una persona que tiene 100.000 seguidores va a hacer que de repente nos sigan más personas o que nos conozcan más personas que 1.000 publicaciones nuestras que hagamos, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que nos pueda echar un cable con eso, pues fantástico. Pero siempre intentaría conseguir un influencer que crea en nuestro producto o que use nuestro servicio para que nos prescriba. Creo que Silvia está escribiendo algo más. No, parece que no. Pues no hay ninguna pregunta más. A ver, ¿consideras que el retorno del marketing tradicional está volviendo o va a volver en cuanto a ver las cosas en físico y demás? El marketing tradicional está volviendo, sí. Fijaos en el ejemplo de yo que soy muy melómana, ¿no? Que os decía que me dedico a la música de los vinilos. Los vinilos eran un formato que habían desaparecido totalmente y creo que estoy viendo una vuelta al objeto, a lo físico, ¿no? Ahora que venimos del área del digital, del descargable, yo creo que hay una vuelta al objeto. De hecho, en España era muy difícil fabricar vinilos hace pues 10 años cuando yo empecé en esto de la música y ahora hay fábricas en Madrid que te los hacen, ¿no? Eso es porque el mercado de vinilos está creciendo, porque hay objetos, yo creo que nunca se van a perder, como los libros, los vinilos, porque una estantería, bajo mi criterio, ¿no? Pocas cosas hay que queden tan bonitas, son objetos maravillosos que todavía hay personas que siguen queriendo tocar y que como regalo, no es lo mismo que te regalen un disco descargable, ¿no? Un libro descargable, que puede estar muy bien, a que te regalen un libro en físico, ¿no? Entonces yo creo que ese punto está volviendo, hay gente muy nostálgica que vuelve a consumir en físico, entonces efectivamente creo que hay una vuelta al marketing digital. De hecho, las newsletters, por ejemplo, que fueron una estrategia que durante mucho tiempo estuvo denostada en los últimos años, ya se enviaban poquísimas newsletters, vuelven a ser muy interesantes porque alguien que te deja su nombre, su correo, te está dando una información valiosísima, te está permitiendo que entres en su bandeja de entrada porque le interesa tu marca. Y alguien que se suscribe a tu newsletter va a tener mucho más predisposición a comprarte, a contratarte tu servicio que alguien que no te conoce de nada en redes sociales. Entonces, me parece muy interesante apostar por eso, por enviar newsletter con contenido interesante, porque informéis a vuestros clientes, lo que os decía, la tienda del barrio, volver al tú a tú, a ese contacto directo, con mensajes, con newsletter dirigiendo a vuestros clientes. Yo es lo primero que haría a nivel de acciones si soy una marca pequeña, fomentar ese tú a tú y esa confianza que al final es vuestro valor diferencial frente a las grandes. Pues creo que ya estaría todo contestado, Carlos. Yo creo que ya has contestado de manera eficiente a todas las preguntas, que la mayoría han sido bastante interesantes. ¿Eh? Así que nada más, ahí tenéis de nuevo cómo podéis entrar en contacto con la oficina Acelera Pyme. Ya os he comentado que hay un equipo de técnicos muy profesionales y que van a estar a la altura de poder contestaros a cualquier duda que podáis tener. Nada, agradeceros vuestra asistencia e invitaros a los siguientes webinars que, como bien sabéis, se producen a lo largo de cada mes durante estos 2 años que vamos a tener la oficina Acelera Pyme en La Rioja, y dar las gracias nuevamente a Esther por esta espléndida webinar que yo creo que ha sido bastante instructiva. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.